Tenía 59 años y creía que el amor ya no me pertenecía. Después de un divorcio silencioso y años de soledad, aprendí a llenar mis días con el perfume de las flores que yo misma cultivaba. Fue entonces, en un día común, cuando todo cambió. Él apareció, 35 años, mirada serena y una forma dulce de ver belleza donde nadie más la veía. No lo sabía, pero aquel encuentro cambiaría para siempre el rumbo de mi vida. Él tenía 35, yo 59, y nos atrevimos a amor prohibido. Tenía 59 años cuando comprendí que el amor ya no formaba parte de mis planes. Después de un divorcio silencioso y de años conviviendo solo con el eco de mi propia voz, aprendí a vivir en paz con la soledad. Mis días eran simples, previsibles y tranquilos, quizás demasiado. Me despertaba temprano, tomaba café mirando el jardín y agradecía tener fuerzas para empezar de nuevo, aunque no supiera muy bien con qué propósito. Mi casa era pequeña, pero estaba llena de recuerdos. Cada rincón guardaba una historia. El sofá donde lloré por última vez, el reloj antiguo que se detuvo el día que él se fue, las fotos que nunca tuve el valor de quitar de la pared. A veces el silencio del hogar me abrazaba, otras veces me devoraba, pero insistía en seguir adelante. Me decía que, si el amor no volvería, al menos la tranquilidad había llegado para quedarse. Ocupaba mis horas cuidando las flores. Había algo sanador en plantar y ver crecer. Las plantas no me juzgaban, no me exigían, simplemente existían. Y, de algún modo, me enseñaban a existir también. El olor a tierra mojada era mi perfume favorito, y el canto de los pájaros, la banda sonora de mi soledad. Era un mundo pequeño, pero era mío. Fue en una de esas mañanas, mientras podaba las rosas, que escuché una voz masculina al otro lado del muro. «Esas flores están preciosas», dijo con un tono de admiración genuina. Me giré, sorprendida, y lo vi por primera vez. Un hombre de sonrisa fácil, mirada serena y presencia ligera. Rafael. Supe después que era el nuevo vecino, recién llegado a la calle. Tenía 35 años y una amabilidad que me desarmó sin aviso. En los días siguientes, empezamos a saludarnos cada vez que nos cruzábamos. Al principio, eran solo palabras rápidas. «Buenos días. Qué calor hace hoy. Esas flores están aún más hermosas». Pero, poco a poco, las conversaciones se alargaron. Parecía interesado en escuchar mis historias, mis recuerdos, incluso mis manías. Yo, que hacía años no hablaba de mí con nadie, me descubrí riendo de cosas simples, como si el tiempo hubiese retrocedido. Un día me comentó que trabajaba como arquitecto y se ofreció a ayudarme a reformar el jardín. Dijo que podía diseñar un pequeño espacio para descansar, con bancos y luces suaves. Me pareció una idea bonita, pero dudé. Me resultaba extraño volver a depender de alguien. Sin embargo, había algo en su voz que me transmitía confianza, y terminé aceptando. No sabía que aquel sí, inocente, abriría las puertas a un nuevo capítulo de mi vida. La reforma comenzó un sábado. Llegó con herramientas, guantes y una sonrisa que iluminaba la mañana. Hablamos sobre colores, estilos y hasta sobre el significado de las flores. Fue entonces cuando descubrí que Rafael amaba la naturaleza tanto como yo. Decía que las plantas tenían alma, que cada flor guardaba una historia. Cuando hablaba, yo lo escuchaba con atención, como quien redescubre la melodía olvidada de una vieja canción. Con el paso de las semanas, sus visitas se hicieron más frecuentes. A veces venía solo a tomar un café y preguntar cómo estaba. Otras veces traía nuevas plantas para el jardín o un pedazo de pastel que decía haber aprendido a hacer. Sentía una alegría extraña, como si mi corazón despertara de un largo sueño. Intentaba convencerme de que era solo amistad, pero el espejo me delataba. Había un nuevo brillo en mis ojos. La gente empezó a notarlo. Los vecinos murmuraban, y alguna amiga hacía preguntas disfrazadas de curiosidad. Yo sonreía y cambiaba de tema, pero dentro de mí nacía un miedo sutil.
el miedo al juicio, al ridículo, a lo imposible. Al fin y al cabo, ¿qué podría ver un hombre de 35 años en una mujer de 59? Él tenía 35, yo 59, y nos atrevimos a ama. Me lo preguntaba cada día, pero bastaba escuchar su voz para que todas las respuestas se callaran. Rafael era diferente. No me miraba con lástima, ni con sorpresa. Había respeto en su manera de observarme, una ternura rara. Me hablaba como si mi edad no existiera, como si el tiempo se hubiera detenido solo para nosotros dos, y poco a poco empecé a pensar que tal vez me había equivocado durante todos esos años. Quizás el amor no tuviera edad, sino solo momento. Recuerdo una tarde lluviosa en la que nos quedamos sentados en la terraza, hablando del pasado. Le conté sobre mi matrimonio, mis miedos, mis pérdidas, y él solo escuchó, sin interrumpir. Cuando terminé, me dijo en voz baja: «Hablas de lo que viviste con dolor, pero en tus ojos todavía hay esperanza». Aquellas palabras se quedaron resonando dentro de mí. Fue como si alguien hubiera abierto una ventana después de mucho tiempo. Desde aquel día, empecé a esperarlo. Cada paso en el portón, cada sonido de coche que se detenía en la calle, hacía que mi corazón se acelerara. Me sentía viva de nuevo, aunque no entendiera del todo lo que estaba pasando. Rafael no hablaba de amor, pero lo demostraba en gestos sencillos. Sujetando una escalera para que no cayera, limpiando el barro de los zapatos antes de entrar, trayendo flores sin ningún motivo. Tardé en admitirlo, incluso ante mí misma, pero me estaba enamorando. Y esa certeza me asustaba más que cualquier otra cosa. El amor, que creía un privilegio de la juventud, tocaba de nuevo a mi puerta, y no sabía si tenía el valor de abrirla. Pasé noches pensando si debía poner fin a esa amistad antes de que se transformara en algo más. Pero cada vez que sonreía, comprendía que sería imposible alejarlo. Y así, de una forma sencilla e inesperada, mi vida empezó a cambiar. A los 59 años, estaba redescubriendo el placer de ser vista, escuchada y querida. Aún no sabía lo que el destino me tenía preparado, pero una cosa era cierta: el amor había regresado, y esta vez parecía decidido a quedarse. Con el paso de los días, Rafael y yo empezamos a compartir más tiempo del que habríamos imaginado. Al principio era solo por el jardín, elegir las plantas, planear dónde colocar cada flor, pensar en la mejor manera de aprovechar la luz. Pero poco a poco, sin darnos cuenta, las conversaciones se volvieron más personales. Ya no hablábamos solo de raíces y pétalos, sino de sueños, decepciones y recuerdos que el tiempo no había borrado. Había algo en su manera de escuchar que me conmovía. No interrumpía, no juzgaba. Simplemente dejaba que mis palabras encontraran su lugar en el aire. En esos momentos, me sentía vista como hacía años no me sentía. Yo, que creía haberme convertido en una sombra discreta, volvía a sentirme parte de la vida. Rafael tenía la capacidad de devolverme a mí misma. Una tarde me pidió que le enseñara a podar las rosas. Me hizo gracia su torpeza, pero también su paciencia. «No quiero lastimarlas», me dijo, y en esa frase había una ternura que iba mucho más allá de las flores. Mientras le explicaba, sus manos rozaron las mías por un instante, y sentí un estremecimiento que no supe disimular. Él me miró, sonrió en silencio, y siguió trabajando. Ninguno dijo nada, pero los dos entendimos que algo había cambiado. Desde entonces, nuestras tardes se convirtieron en pequeños rituales. Tomábamos café bajo la sombra del limonero. Hablábamos de libros, de música, de los viajes que aún soñábamos hacer. Rafael me contaba historias de su infancia y de su madre, que también amaba las plantas. Yo le hablaba de mis alumnos, de las travesuras de mis nietos, y de cómo el tiempo parecía pasar más rápido cada año. Entre nosotros había una complicidad serena, como si el alma reconociera lo que el cuerpo aún temía admitir. A veces, cuando él se marchaba, me quedaba mirando el portón por unos segundos más, deseando que regresara.
Me sentía como una muchacha, ilusionada sin querer. Pero junto a esa alegría, también crecía la culpa. En las noches, frente al espejo, me preguntaba si era correcto sentir aquello. Él podría ser mi hijo, me repetía, tratando de convencerme de que no debía ir más allá. Sin embargo, el corazón, ese viejo rebelde, seguía latiendo con fuerza cada vez que lo veía. Una mañana llegó con un ramo de girasoles. «No son para el jardín», me dijo, «son para ti». Me quedé sin palabras. Hacía tantos años que nadie me regalaba flores, y menos aún con esa intención tan clara. Quise protestar, decir algo que pusiera distancia, pero mi voz se quebró. Solo pude sonreír y agradecer. Él notó mi emoción, tomó mi mano y añadió: «A veces, la vida todavía tiene sorpresas para nosotros». Esa frase se me quedó grabada. Durante días, me sorprendí repitiéndola en silencio, como un rezo. Tal vez tenía razón. Tal vez la vida no había terminado de sorprenderme. Pero aún me costaba creer que el amor pudiera volver a mí de esa forma, tan inesperada y tan pura. Con el paso de las semanas, la gente del vecindario comenzó a murmurar. Algunos comentarios llegaban disfrazados de chismes inofensivos, otros de preocupación sincera. «Ten cuidado, Helena», me dijo una amiga. «Los hombres jóvenes se aburren rápido». Yo solo asentí, sin defenderme. Pero en mi interior, algo me decía que Rafael no era como los demás. Había en él una calma distinta, una madurez que no se medía por la edad. Un domingo, mientras colocábamos las últimas luces en el jardín, comenzó a llover. Corrimos a refugiarnos bajo el porche, empapados y riendo como niños. El aire olía a tierra fresca y a promesas nuevas. En ese instante, él me miró con una intensidad que me hizo olvidar la diferencia de años, los miedos, todo. Me acarició la mejilla con delicadeza y dijo: «Este lugar tiene algo mágico. O tal vez eres tú». No supe qué responder. Sentí que el tiempo se detenía, que el pasado quedaba atrás y solo existía ese momento. La lluvia seguía cayendo, y mi corazón latía tan fuerte que temí que pudiera escucharlo. Pero él no hizo nada más. Solo se quedó a mi lado, en silencio, compartiendo esa quietud que se siente cuando las palabras sobran. Después de esa tarde, algo cambió entre nosotros. No fue necesario decirlo. Los gestos hablaron por sí solos, su mano rozando la mía al pasarme una taza, su mirada que buscaba la mía más tiempo del necesario, su voz que bajaba de tono cuando me decía adiós. Y yo ya no podía negarlo. Me estaba enamorando. Sin embargo, la felicidad venía acompañada de temor. No solo por mí, sino por él. ¿Qué dirían los demás? ¿Qué pensaría su familia, mis hijos, mis amigos? Empecé a alejarme un poco, inventando excusas. Estoy cansada hoy, tal vez mañana. Pero él lo notó. Una tarde se presentó sin avisar, con una expresión seria pero dulce. «Si algo te incomoda, dímelo», me pidió. «Pero no desaparezcas sin explicarme por qué». Sentí que me quebraba. Le confesé que tenía miedo, que no quería ser motivo de comentarios ni de burlas. Él me escuchó en silencio. Luego tomó mis manos y dijo: «Helena, lo único que me importa es cómo te sientes tú. No escuches al mundo, escúchate a ti». Sus palabras me envolvieron como una caricia. Por primera vez en mucho tiempo, alguien me invitaba a pensar en mí, no en los demás. Esa noche, mientras me acostaba, comprendí que la vida a veces nos pone frente a decisiones que no tienen lógica, pero sí verdad. Y en mi corazón, la verdad era simple. Rafael me hacía sentir viva. Desde entonces, cada día que compartíamos se volvió un regalo. Caminábamos juntos por el vecindario, tomábamos té en las tardes, hablábamos de todo y de nada. A veces el silencio entre nosotros decía más que cualquier palabra. Él tenía esa capacidad de mirar y entender sin preguntar,
de acompañar sin invadir. Era una presencia serena, como el sol que entra despacio por la ventana después de la tormenta. Yo sabía que aquello era frágil, que el mundo podía no entenderlo, pero también sabía que el alma no seguía por calendarios, y mientras veía florecer el jardín que habíamos creado juntos, supe que algo dentro de mí también estaba floreciendo. A los 59 años, el amor había vuelto a germinar en mi vida y ya no me daba miedo verlo crecer. Nunca imaginé que la felicidad pudiera despertar tanta incomodidad en los demás. Cuando Rafael y yo empezamos a pasar más tiempo juntos, el vecindario cambió su manera de mirarme. Antes me saludaban con amabilidad, ahora con una sonrisa forzada o una curiosidad disfrazada. Bastaba con vernos caminando juntos para que las cortinas se movieran y las conversaciones se detuvieran por unos segundos. Al principio intenté no darle importancia. Me repetía que la gente siempre habla, que el tiempo borraría las habladurías. Pero no fue así. Cuanto más intentábamos vivir con naturalidad, más crecían los comentarios. Una tarde, mientras regaba las plantas, una vecina se acercó y, con esa falsa dulzura que lastima más que una ofensa directa, me dijo: «Elena, querida, él podría ser tu hijo. Ten cuidado de no ilusionarte demasiado». Sonreí, aunque por dentro sentí que una espina se clavaba en mi pecho. Esa noche no pude dormir. Me miré al espejo y busqué señales de lo que los demás veían. Las arrugas, las canas, los años que habían pasado sin pedir permiso. Por un momento, dudé. ¿Y si tenían razón? ¿Y si Rafael se cansaba de mí, de mi historia, de mi pasado? Al día siguiente, cuando él llegó con su sonrisa habitual, intenté mantener distancia. Fui fría. Hablaba poco, evitaba su mirada. Él lo notó enseguida. ¿Hice algo mal?, me preguntó. Negué con la cabeza, pero mi silencio fue más revelador que cualquier palabra. Finalmente, suspiré y le conté lo que había escuchado. Rafael no se rió, tampoco se enojó. Simplemente me tomó de las manos y me dijo: «La gente no entiende lo que no se atreve a sentir. No tenemos que explicarles nada, Elena». Su voz era firme, pero dulce. Y por unos segundos, creí en él. Creí que podríamos enfrentarlo todo juntos. Sin embargo, los comentarios no cesaron. Llegaban de todas partes, incluso de donde menos lo esperaba. Un día, mi propio hijo vino a visitarme. Noté su incomodidad desde que entró. No tardó mucho en decir lo que pensaba. «Mamá, no puedes salir con alguien tan joven. La gente habla. Es ridículo». Sus palabras me dolieron más de lo que imaginaba, no porque vinieran de un extraño, sino porque venían de quien más deseaba mi felicidad. Intenté explicarle que Rafael no buscaba nada más que compartir tiempo, cariño, compañía. Pero él no escuchó. «No quiero verte lastimada otra vez», dijo antes de marcharse. Esa noche, el silencio de la casa pesó más que nunca. Caminé por el jardín a oscuras, tocando las flores que él y yo habíamos plantado juntos. Todo seguía vivo, pero dentro de mí algo empezaba a marchitarse. Me pregunté si valía la pena seguir luchando contra un mundo que no entendía lo que sentía. Durante algunos días, evité verlo. Le mandé un mensaje diciendo que necesitaba tiempo. No contestó enseguida, pero al día siguiente encontré una carta bajo la puerta. Era su letra, firme y sincera. Decía: «No quiero presionarte, Elena, pero si lo que sientes es real, no lo dejes morir por miedo. No quiero ser tu error, quiero ser tu paz». Leí esa frase una y otra vez hasta que las lágrimas me nublaron la vista. Nadie me había hablado así en años. Nadie había defendido mis emociones con tanta ternura. Sin embargo, el miedo seguía ahí, latiendo como una sombra. Pasaron los días, y el jardín, ese pequeño refugio de colores, empezó a perder vida. Las hojas se marchitaban, los pétalos caían antes de tiempo. Me di cuenta de que las flores sentían mi tristeza. Era como si reflejaran lo que yo llevaba dentro.
Un amor que, aunque fuerte, empezaba a ahogarse bajo el peso de los juicios. Una tarde de domingo, me senté en el banco que Rafael había construido para mí y decidí que debía hablar con él. No podía seguir huyendo. Cuando lo vi acercarse por el camino, con esa mirada que siempre me traía calma, sentí una mezcla de alivio y miedo. Antes de que pudiera decir algo, él me abrazó. Fue un abrazo largo, silencioso, que dijo más que cualquier conversación. Si decides que esto termina, lo entenderé, susurró. Pero no te rindas solo porque otros no aprueban lo que somos. No supe qué responder. Me quedé en silencio, apoyada en su pecho, sintiendo su respiración tranquila. Y en ese instante entendí que el amor verdadero no siempre llega para ser fácil. A veces llega para enseñarnos a ser valientes. Esa noche recé por claridad. No pedí señales del destino, ni milagros, solo serenidad para elegir con el corazón. Miré las flores dormidas bajo la luna y comprendí que el amor, como ellas, también necesita cuidado, incluso cuando el viento sopla fuerte. Rafael me había mostrado que aún podía sentir, que mi edad no era un límite, sino un capítulo más de mi historia. Pero el mundo no lo veía así. Entre la razón y el sentimiento, yo debía decidir. Y aunque no lo sabía entonces, esa decisión cambiaría todo lo que vendría después. Durante los días que siguieron hasta aquella conversación, algo dentro de mí comenzó a cambiar. No era desamor, era miedo. Un miedo profundo, casi infantil, a perder la estabilidad que tanto me había costado construir. Rafael representaba lo inesperado, lo que no podía controlar, lo que me recordaba que aún era capaz de sentir. Pero también me hacía enfrentar mis propias inseguridades, y eso dolía más de lo que estaba dispuesta a admitir. Decidí tomar distancia. No fue una ruptura formal, ni un adiós. Simplemente dejé de responder sus mensajes con la misma rapidez, de abrir la puerta cuando tocaba, de buscar su mirada desde el jardín. Le dije que necesitaba tiempo, que debía aclarar mis pensamientos. Él no insistió. Su silencio fue tan respetuoso que me dolió más que cualquier reclamo. Los días volvieron a parecerse entre sí. El café volvió a enfriarse en la mesa, las flores dejaron de florecer, y el aire en la casa se volvió pesado. Era como si, al cerrar la puerta a Rafael, hubiera cerrado también la entrada de la luz. Intentaba convencerme de que era lo correcto, de que estaba protegiendo mi paz. Pero cada noche, al acostarme, sentía que algo en mí se marchitaba un poco más. A veces me sorprendía escuchando su voz en mi memoria. Recordaba la forma en que pronunciaba mi nombre, las pausas en sus frases, la calma que su presencia me daba. Me prometí no llorar, pero cada amanecer me encontraba mirando el portón, esperando que apareciera, aunque sabía que no lo haría. Pasaron las semanas y supe, por comentarios del vecindario, que había aceptado un trabajo en otra ciudad. Nadie sabía si temporal o permanente. Cuando escuché la noticia, el corazón se me encogió. No dije nada a nadie, pero esa noche, por primera vez en meses, lloré hasta quedarme dormida. Los días siguientes fueron una mezcla de orgullo y vacío. Orgullo por no haberlo detenido, por dejarlo seguir su camino sin ataduras. Vacío porque, en el fondo, deseaba que se quedara, que luchara por mí. Pero él siempre había sido respetuoso con mis decisiones, incluso cuando lo herían. Esa era su mayor nobleza y mi mayor castigo. Un mes después, comencé a recibir cartas. No tenían remitente, pero reconocí su letra al instante. La primera decía: Elena, no quiero que estas palabras te hagan daño. Solo quiero que sepas que estoy bien. Cada ciudad tiene su propio ritmo, pero en todas busco un lugar que me recuerde a ti. Guardé esa carta en una caja, junto con las siguientes. Llegaban una por semana, siempre con la misma delicadeza, la misma ternura contenida. A veces hablaba del trabajo, otras de los paisajes que veía, pero en todas había una frase que se repetía: espero que estés cuidando de tu jardín.
Yo no tenía el valor de responder. Leía cada carta en silencio, con el corazón apretado, y luego la guardaba como si fuera un secreto demasiado valioso para compartir. El jardín, sin embargo, seguía apagado. Las flores parecían extrañar su voz tanto como yo. La vida seguía, sí, pero sin color. Un día, al abrir el buzón, no encontré carta. Pensé que quizá había estado ocupado, o que el correo se había retrasado. Pero pasaron los días, y el silencio se volvió largo. Ese silencio que antes había elegido ahora me pesaba como una piedra. Me di cuenta de que el tiempo sin noticias no sana, sino que desgasta. Intenté volver a escribirle. Tomé papel y pluma, pero no supe por dónde empezar. ¿Cómo se escribe a quien se ha amado en silencio? ¿Qué palabras pueden resumir lo que se siente cuando se deja escapar algo tan verdadero? La hoja quedó en blanco, y así se quedó durante varios días, sobre mi mesa, testigo de mi indecisión. Fue entonces cuando llegó una carta diferente. No era su letra, era de una mujer. El sobre llevaba un aroma suave, casi familiar. Lo abrí con el corazón en la garganta. Dentro había solo unas líneas, escritas con cuidado. Usted no me conoce, pero él me habló mucho de usted. Dijo que fue la persona que más paz le dio. Está en el hospital desde hace semanas, y cada día pregunta por su jardín. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. El corazón me golpeaba el pecho con fuerza, como si quisiera escapar. Leí y releí esas palabras, sin poder creerlo. Rafael, mi Rafael, estaba enfermo, tal vez desde hacía tiempo, y yo no había estado allí. Las lágrimas comenzaron a caer sin permiso, y una culpa inmensa me invadió. Esa noche no dormí. Caminé por la casa, toqué las flores secas, abrí sus cartas una por una, y las leí en voz alta, como si quisiera traerlo de vuelta con mis palabras. Al amanecer, supe lo que debía hacer. No importaban las críticas, los miedos, ni la distancia. El amor que habíamos sembrado merecía al menos un último intento de florecer. Preparé una pequeña maleta, tomé las cartas y salí rumbo a la ciudad donde él estaba. No sabía lo que encontraría, pero tenía claro que no podía seguir viviendo con el peso del ¿qué hubiera pasado si? Mientras el autobús avanzaba, miré por la ventana y pensé en todas las veces que temí amar. Y comprendí que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra la forma de llamarnos de regreso, aunque sea desde el silencio. El viaje fue largo, más de lo que recordaba. La carretera serpenteaba entre colinas verdes y pueblos que parecían detenidos en el tiempo. Mientras el autobús avanzaba, repasaba en mi mente cada momento vivido con él, las risas, los silencios, las palabras que no dije. Llevaba las cartas en el regazo, sujetas contra el pecho, como si en ellas guardara el último hilo que aún nos unía. Llegué al hospital con el corazón acelerado y las manos temblorosas. No sabía qué me esperaba. Pregunté por su nombre en la recepción, y la enfermera me miró con una mezcla de sorpresa y ternura. «Está en la sala de rehabilitación», me dijo. «Pero no se canse si no la reconoce al principio. Ha pasado por mucho». Esa frase me dejó sin aliento. ¿No me reconocería? ¿Qué le había ocurrido exactamente? Caminé por el pasillo, cada paso más pesado que el anterior. Cuando abrí la puerta, lo vi sentado junto a la ventana, mirando hacia un jardín que no era el nuestro, pero que, de alguna forma, también tenía flores que parecían esperarlo. Estaba más delgado, su cabello un poco más gris, y una silla de ruedas reemplazaba la fuerza con la que antes trabajaba en mi jardín. No quise hacer ruido, pero él giró la cabeza lentamente y, al verme, una luz suave encendió su mirada. «Elena». Su voz era débil, pero su sonrisa seguía siendo la misma. En ese instante, todo el miedo, la culpa y la distancia se desvanecieron. Corrí hacia él, tomé sus manos entre las mías, y lloré sin poder contenerme. «Lo siento, Rafael. Lo siento por haberme ido,
por haberte dejado solo, por haber tenido miedo. Él apretó mis dedos con la poca fuerza que le quedaba y murmuró: no tienes nada que lamentar. Lo único que me mantuvo en pie fue pensar que algún día volverías. Las lágrimas siguieron cayendo, pero esta vez eran distintas, no de tristeza, sino de alivio. Estaba ahí, frente a mí, vivo, con su ternura intacta. Supe entonces que el amor verdadero no necesita presencia constante, se mantiene, callado, esperando el momento justo para volver a florecer. Pasé las siguientes horas a su lado, escuchando lo que había vivido en los meses que estuvimos separados. Me contó del accidente de coche, de la recuperación lenta, de los días en los que la esperanza se desdibujaba. Pero también me habló de cómo, cada mañana, pedía que las flores de mi jardín siguieran creciendo. Era mi manera de seguir contigo, me dijo. Yo apenas podía hablar. Lo observaba y veía en su rostro las marcas del tiempo y del dolor, pero también una serenidad que nunca había tenido. Supe que, de alguna manera, todo lo que había pasado lo había transformado, y a mí también. Aquel primer día fue el inicio de un nuevo aprendizaje. Me quedé en la ciudad unos días más, ayudándolo con la rehabilitación, acompañándolo en las caminatas cortas por el pasillo del hospital. En cada gesto, en cada palabra, volvíamos a encontrarnos, como si el amor que habíamos dejado suspendido en el aire estuviera esperándonos pacientemente. Una tarde, mientras el sol se filtraba por la ventana, me pidió que le leyera una de sus cartas. La abrí con cuidado. Elegí una al azar y comencé a leer. Su mirada se humedeció, y cuando terminé, me dijo: es curioso, ¿sabes? Escribía esas palabras para ti, pero en realidad también eran para mí. Me ayudaban a recordar que el amor, aunque duela, siempre vale la pena. Nos quedamos en silencio largo rato. Afuera, los árboles se mecían suavemente con el viento. En ese momento, sentí que el tiempo se detenía. Ya no éramos una mujer de 59 y un hombre de 35. Éramos simplemente dos almas que habían encontrado refugio la una en la otra, más allá de las fechas, las miradas ajenas y las cicatrices. Cada día que pasaba a su lado era una mezcla de alegría y temor. Alegría por tenerlo de nuevo, temor por perderlo otra vez. Pero por primera vez decidí no pensar en el futuro. Vivíamos el presente, y eso bastaba. Le contaba historias de mis flores, de cómo el jardín parecía dormido sin él, y prometí que cuando regresara, lo esperarían en plena floración. Él sonrió y me respondió: entonces tengo una razón más para volver. Y así, entre promesas suaves y silencios que lo decían todo, comprendí que el amor no siempre necesita grandes gestos, sino pequeñas constancias, esas que permanecen incluso cuando todo parece perderse. Aquella noche, al despedirme, me detuve en la puerta. Lo miré una última vez, sentado junto a la ventana, y sentí una certeza. Nuestro amor no había terminado, solo estaba cambiando de forma. Era más sereno, más profundo, más real. Salí del hospital con el corazón lleno y una promesa que me hice a mí misma: no volvería a huir. Si el amor había tenido el valor de esperarme, yo debía tener el valor de quedarme. Los días junto a Rafael pasaron más rápido de lo que hubiera querido. Cada mañana lo encontraba un poco más fuerte, aunque su cuerpo seguía frágil. Él no se quejaba, nunca lo hacía. Tenía una manera serena de aceptar la vida, incluso en medio del dolor. Me decía que la gratitud era una forma de seguir respirando, y que cada amanecer era ya un milagro. Una tarde, mientras caminábamos por el pequeño jardín del hospital, noté que se detenía con la mirada perdida en el horizonte. ¿En qué piensas?, le pregunté. Sonrió con esa calma que siempre me desarmaba. En lo afortunado que soy, respondió. La mayoría de la gente busca toda la vida a alguien que los mire como tú me miras. Yo tuve esa suerte.
Sentí las lágrimas subir sin poder detenerlas. Le tomé la mano y respondí: y yo tuve la suerte de que me enseñaras que el amor no se mide en años, sino en alma. Él apretó mi mano, cerró los ojos y respiró hondo, como quien guarda una última imagen para siempre. Esa noche lo dejé descansando, prometiéndole volver al amanecer. Pero cuando llegué al hospital a la mañana siguiente, su habitación estaba silenciosa. La enfermera me recibió con una mirada que no necesitó palabras. Me acerqué despacio, y allí estaba él, con el rostro en paz, una carta sobre el pecho. Mis manos temblaban al tomarla. La abrí con cuidado, temiendo que el papel se rompiera con mis lágrimas. Su letra, aunque débil, seguía siendo clara. Elena, si estás leyendo esto, significa que mi cuerpo ya no puede seguir, pero mi amor por ti sí. No quiero que me recuerdes con tristeza, sino con gratitud. Gracias por devolverme la fe en lo que muchos olvidan, que amar no tiene edad, ni tiempo, ni forma. Solo tiene verdad. No llores por lo que termina, sonríe por lo que fue, y cuida de nuestro jardín. En él viviré siempre. Apreté esa carta contra mi corazón y lloré sin vergüenza. No era un llanto de pérdida, sino de amor puro, de reconocimiento, de aceptación. Rafael me había dejado su mayor herencia, la valentía de amar sin miedo. Regresé a mi casa días después, con las cartas en la maleta y el alma llena de memorias. El jardín me recibió marchito, como si también hubiera sentido su partida. Me arrodillé entre las flores y, por primera vez en mucho tiempo, hablé con el viento. Volví y cumpliré tu promesa. Comencé a cuidar cada planta con el mismo cariño que él me enseñó. Poco a poco, los colores regresaron, y con ellos, la paz. Cada mañana, al regar las flores, sentía su presencia en el aire. A veces una mariposa se posaba sobre las rosas, o una brisa suave movía las hojas justo cuando decía su nombre. Y entonces comprendía: el amor verdadero no muere, solo cambia de forma. Pasaron los meses, y el jardín volvió a florecer. En el centro, planté un girasol, su flor favorita, y coloqué una pequeña placa con una frase que él había dicho una vez: la vida siempre tiene sorpresas para nosotros. Cada persona que pasaba por allí se detenía a admirarlo, sin imaginar que ese rincón era la prueba de una historia que desafiaba al tiempo. A veces, cuando cae la tarde y el sol se despide entre tonos dorados, me siento en el banco que él construyó y cierro los ojos. No hay tristeza, solo gratitud. Me descubro sonriendo, porque sé que de algún modo seguimos juntos, en cada flor, en cada rayo de luz, en cada recuerdo. A mis 65 años, entendí que el amor no es cuestión de edad ni de apariencia, es un acto de coraje. Y aunque el mundo no siempre lo comprenda, lo cierto es que vale la pena vivirlo. Si alguien me preguntara hoy si volvería a amar, respondería sin dudar: sí, porque amar a Rafael no me quitó nada. Me lo dio todo. Y cuando la nostalgia me visita, solo tengo que mirar el jardín y recordar su voz diciéndome: el amor no envejece, Elena, solo florece distinto. Hoy, cuando miro mi jardín lleno de vida, sé que cada flor guarda una historia. Algunas crecieron con lágrimas, otras con risas, pero todas con amor. Rafael ya no está conmigo físicamente, pero su presencia habita en cada rincón, en cada pétalo que el viento acaricia. Él me enseñó algo que quisiera compartir contigo. El amor verdadero no entiende de edades ni de calendarios. A veces la vida nos convence de que ya es tarde, que los sueños son cosa del pasado, que las emociones intensas pertenecen a la juventud. Pero no es cierto. Mientras el corazón siga latiendo, siempre habrá espacio para volver a sentir, para abrir la puerta a lo inesperado. Amar después de los años no es locura, es sabiduría del alma. Aprendí que el amor no siempre llega como lo imaginamos. A veces aparece en forma de amistad, de una conversación sencilla, de un gesto amable. Y si tenemos el valor de dejarlo entrar,
puede transformar nuestra existencia entera. Yo lo viví, y aunque hubo dolor, también hubo luz, ternura y gratitud. Rafael me enseñó a mirar la vida sin miedo al que dirán, a abrazar mi edad con orgullo, y a entender que amar nunca es un error, aunque el mundo no lo comprenda. El amor no envejece, se vuelve más profundo, más sincero, más libre. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a dejar en los comentarios. Cuéntame, ¿crees que el amor puede renacer en cualquier etapa de la vida? Y si conoces a alguien que ha dejado de creer en el amor, comparte este video con esa persona. Tal vez, como yo, descubra que siempre hay tiempo para florecer otra vez. Porque sí, el amor no tiene edad. Solo necesita un corazón dispuesto a sentir.